Hola, buenas tardes. En este video les quiero mostrar o explicar un poquito más sobre los procesos de cambio de fase de sustancias puras. Nosotros ya vimos o estudiaron ustedes qué significa un estado y cuáles son las propiedades termodinámicas. Bueno, cuando nosotros tenemos, aquí les menciono yo un estado que le estoy llamando estado 1, nosotros sabemos que tenemos que determinar ciertas propiedades de nuestro sistema termodinámico para poder determinar estas características que forman al estado. Entonces, hablemos de un estado en donde tenemos una presión de una atmósfera y una temperatura a 20 grados Celsius. Y además, para esta situación nosotros le estamos agregando calor. Entonces, nosotros vamos a determinar nuestras propiedades, aquí las tenemos, son las mencionadas, y la fase o el nombre que recibe esta fase de nuestra sustancia pura va a ser líquido simplemente, o también muchos autores le conocen como líquido comprimido. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que hablemos del agua. Estamos hablando del agua, entonces nuestra fase del agua pues la vamos a tener completamente como un líquido, y este líquido, la observación que yo les haría es que no está a punto de evaporarse. Es un líquido completamente. Entonces, ¿qué pasa después de un tiempo y nosotros seguimos agregando calor? Pues vamos a llegar a un segundo estado, aquí lo tengo. Este segundo estado nosotros vamos a mantener la misma presión, una atmósfera, pero la temperatura va a subir. Nosotros agregamos calor y entonces la temperatura crece. Aquí quiero hacer una observación. En esta representación que yo les hago, esta parte rosa me está indicando que tenemos toda esta parte de líquido. En esta parte, si se fijan, también tenemos todo completo, nuestro 100% de la sustancia es líquida, pero ahora cambió nuestro estado, es decir, cambiaron las propiedades. La presión sigue siendo de una atmósfera, pero la temperatura ahora ha incrementado hasta 100 grados Celsius. Entonces, a esta fase nosotros le vamos a llamar líquido saturado. Aquí lo tenemos como un líquido saturado. Y la observación que se hace es que este líquido está listo para evaporarse. Todavía no se evapora ni una gota de agua de nuestro líquido, pero está con las condiciones necesarias para cambiar de fase. Entonces aquí hablamos de que tenemos una temperatura de 100 grados Celsius, que es la temperatura a la que hirve, por ejemplo, el agua. Entonces, después de ese estado 2, vamos a entrar en un estado 3 si nosotros seguimos agregando calor. Si se fijan, yo sigo proporcionándole calor de manera que ya empieza a evaporarse una parte de nuestro líquido. Si se fijan, esta parte que está en gris, pues ya se llama vapor. Tenemos aquí una parte de líquido evaporado. Entonces, vamos a tener una mezcla. Se dice que tenemos una mezcla entre vapor saturado y líquido saturado. ¿Con cuáles propiedades? Pues las mismas. La misma presión se mantiene y una temperatura elevada de 100 grados Celsius. Entonces va a estarse evaporando el agua, pero a la misma temperatura. Aquí les digo, se llama mezcla entre líquido saturado y vapor saturado. Y se dice que existen en equilibrio estas dos fases. Está habiendo un cambio de fase, claro, ya tenemos una parte líquida y una parte de vapor, pero tenemos las mismas propiedades de presión y temperatura. ¿Qué pasa si nosotros seguimos incorporándole calor a nuestra mezcla? Pues nosotros vamos a tener un estado 4 en donde tenemos misma presión, misma temperatura, pero si se fijan todo ese líquido que estaba aquí graficado en rosa, pues nosotros lo vamos a tener todo convertido en vapor. Entonces, cuando nosotros tenemos solamente vapor, le vamos a llamar vapor saturado cuando tenemos las mismas condiciones, temperatura de 100 grados Celsius y una presión de una atmósfera, y decimos que la última gota de líquido fue evaporada, es decir, tenemos solamente vapor. Y por último tenemos un estado 5, donde la presión se mantiene constante, pero la temperatura aumenta a 300 grados Celsius. Entonces ahí vamos a tener altos movimientos en las moléculas, pero siempre va a quedarse en vapor, en un vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cuáles son las observaciones en este estado? Pues que ahora ya no existe ni una gota de líquido, pero la temperatura del gas aumentó. ¿Aumentó hasta cuándo? Bueno, en este ejemplo hasta 300 grados Celsius. Bueno, esos serían los cambios de fase. ¿Cómo podríamos provocar esos cambios de fase?
Nosotros vamos a observar que a una determinada presión la temperatura a la que una sustancia cambia de fase se le llama, normalmente se le llama como temperatura de saturación y se denota por T sub sat, temperatura de saturación. Nuevamente repito, esta temperatura es en la que se da el cambio de fase a una presión constante. Y también tenemos el caso contrario. ¿Qué pasa si la temperatura es la que permanece constante? Bueno, pues entonces ahí vamos a necesitar que la presión cambie. Entonces, si la temperatura es constante y nosotros aumentamos la presión, pues también vamos a llevar a un cambio de fase. A esta presión se le llama presión de saturación. Si se fijan en los cambios de fase, nosotros hablábamos de tener vapor saturado, que es cuando está a punto de hacer el cambio de fase, por eso es que se le llama temperatura o en su caso presión de saturación. Bueno, aquí tenemos algunos datos, por ejemplo, a una presión de 101.325 kilopascales, la temperatura de saturación es de 99.97 Celsius. Si se fijan es un poquito menor. Mientras que si la temperatura es de 99.7, pues la presión de saturación es la misma que teníamos. Entonces, nada más, o tenemos presión constante o tenemos temperatura constante. Aquí se muestra un diagrama de temperatura contra volumen para el proceso de calentamiento otra vez del agua. Si se fijan, si nosotros estamos a una temperatura desde 20 hasta 100 grados, que es aquí 20, hablamos por ejemplo de una temperatura ambiental y nosotros estamos incorporándole calor, nosotros vamos a tener líquido comprimido, es decir, nuestra agua se va a presentar en fase de líquido hasta alcanzar los 100 grados Celsius. ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, nosotros vamos a tener aquí líquida nuestra agua, pero mientras estamos incorporando calor, pues se va a expandir las moléculas de manera que el que el volumen va a expandirse, es decir, va a aumentar. Una vez que llegamos a los 100 grados Celsius, nosotros vamos a mantener una mezcla saturada. ¿Una mezcla de qué? Pues entre líquido y vapor. Y aquí vamos a empezar a aumentar el volumen. ¿De qué se aumenta el volumen? Pues mientras crece el volumen del vapor de agua, pues va a ir disminuyendo el volumen de líquido, pero se va a ir aumentando en general el volumen de la mezcla. Entonces nosotros vamos a llegar hasta un punto en donde todo nuestro líquido, nuestra agua líquida se evapore y estaríamos llegando a este punto 4. Ahí se mantiene la misma temperatura y una vez que tenemos solamente vapor, nosotros vamos a llamar vapor sobrecalentado cuando pasa de la fase de vapor de saturación y empieza a aumentar la temperatura. Y podemos llegar hasta los 300 grados, que era el ejemplo de los diagramas anteriores. Entonces, a esto siempre con una presión constante. Aquí, ¿cuál era la presión? Pues de una atmósfera. Bueno, pues entonces, estas situaciones de cambios de fase lo podemos representar con diagramas o lo podemos representar mediante este tipo de gráficas, que les llamábamos de temperatura contra presión, en este caso de temperatura contra volumen, que son por ahí las que ustedes ya investigaron. Bueno, pues existen tablas para el desarrollo de todas estas propiedades y estas tablas nos van a ayudar a determinar una de dos, o nos ayudan a determinar el estado termodinámico. Recuerden que el estado son todas esas propiedades que me determinan a mi sistema, o al contrario, si yo conozco el estado, puedo determinar en qué fase se encuentra. Se encuentra en líquido comprimido, se encuentra en sólido, se encuentra en una mezcla de vapor y líquido. Eso ya nos va a ayudar las tablas. Bueno, pues aquí se presenta una tabla de la presión de saturación del agua para distintas temperaturas. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Si nosotros tenemos una temperatura de 100 grados Celsius, pues su presión de saturación será esta, 101.4, y que son kilopascales. Bueno, pues entonces estas gráficas estas tablas, perdón, serán de mucha ayuda para determinar los estados y propiedades termodinámicas. Bueno, entonces aquí tenemos la introducción de un nuevo concepto que se llama calor latente. ¿A qué le llamamos calor latente? En termodinámica se le llama así a la cantidad que absorbe o que se libera por una sustancia pura durante un proceso de cambio de fase. Si hablamos muy específicamente, por ejemplo, en la congelación, entonces la cantidad de energía absorbida durante la fusión se llama calor latente de fusión.
que equivale a exactamente la misma cantidad que se libera cuando estamos hablando de la congelación. Y en el caso de la evaporación le vamos a llamar calor latente de evaporación a esa cantidad de energía que se absorbe para poder evaporar un líquido, y que exactamente es la misma que se libera cuando se lleva a cabo la condensación. Bueno, entonces en un siguiente video les explico cómo utilizar estas tablas para poder determinar estados termodinámicos. Bueno, espero haber sido clara, y cualquier duda pues me la comentan ahí en el video o ya sea en el grupo. Muchas gracias.